Me llamo Ramón Aurelio Escobedo Garza y tengo 54 años. Nací en Tampico, Tamaulipas, en una ciudad que huele a petróleo y a mar al mismo tiempo, donde el Golfo de México no es un paisaje sino una presencia constante, algo que respiras desde chiquito y que te forma de una manera que no entiendes hasta que ya estás formado. Mi papá fue pescador, su papá también, y aunque yo no seguí exactamente ese camino, el agua siempre fue mi mundo, mi vocabulario, el lugar donde me sentía más yo mismo que en ningún otro lado. A los 19 años empecé a aprender buceo técnico de mantenimiento con un señor de Veracruz que había trabajado en plataformas petroleras del Golfo durante 20 años, y desde ese primer descenso supe que eso era lo que iba a hacer con mi vida. No lo decidí con la cabeza, lo reconocí con el cuerpo. Durante 35 años trabajé en mantenimiento submarino de infraestructura industrial. Ductos, pilotes de plataformas, estructuras portuarias, cables de anclaje, sistemas de enfriamiento de plantas costeras. El trabajo consiste en bajar a profundidades que van de los 8 a los 40 metros, dependiendo del contrato, y hacer ahí abajo lo que los ingenieros de superficie no pueden hacer: revisar, reparar, documentar, soldar en condiciones de visibilidad cero con el agua empujándote y la presión aplastándote, y el tiempo de mezcla de gas corriendo siempre en tu contra. Es un trabajo que no perdona la distracción. Es un trabajo que requiere una calma que no tiene nada que ver con la indiferencia, sino con el dominio absoluto de ti mismo. Porque si te descontrolas a 20 metros de profundidad en aguas oscuras, mueres. Así de sencillo y así de definitivo. Me casé con Esperanza Lucía Treviño Medina hace 28 años. Ella es de Monterrey, Nuevo León, una mujer de tierra adentro que nunca terminó de reconciliarse del todo con el mar, pero que aprendió a quererlo porque era parte de mí y ella me quería a mí. Tenemos 2 hijos, Ramón Aurelio Jr., que tiene 25 años y trabaja en ingeniería de sistemas en la Ciudad de México, y Valentina, que tiene 22 y está terminando la carrera de medicina en Monterrey. Soy un hombre orgulloso de mi familia, siempre lo he sido. Pero durante muchos años ese orgullo estuvo mezclado con algo que yo no sabría nombrar hasta mucho después, que era la creencia profunda, no declarada pero completamente real, de que lo que tenía lo había construido yo, con mis manos, con mi resistencia, con mi capacidad para aguantar lo que otros no aguantaban, con la disciplina que el agua me había enseñado desde niño. Yo era el artífice de mi propia historia, y eso era algo de lo que me sentía, en el fondo, orgulloso. Fui bautizado católico y crecí con la fe de mi madre, que era una fe profunda y callada, de veladora y rosario y misa de 6 de la mañana los domingos. Cuando me casé con Esperanza nos integramos a una iglesia cristiana no denominacional en Tampico, donde ella había crecido, y me adapté bien porque el ambiente era familiar y los valores eran los mismos que yo traía de casa, aunque el formato fuera diferente. Durante años fui lo que podría llamarse un buen cristiano de superficie. Iba a los servicios, participaba en algunas actividades, servía en el área de mantenimiento del templo porque eso era lo que sabía hacer con las manos y eso era lo que me pedían. Leía la Biblia de vez en cuando, más cuando algo en la vida me apretaba que como disciplina regular. Oraba antes de cada inmersión, siempre sin falta una oración breve y específica que más que oración era casi un protocolo de seguridad emocional. Señor, cuídame, regrésame a casa con mi familia. Eso era la extensión real de mi vida espiritual. No mentía, no lo fingía conscientemente. Simplemente nunca había entendido que había algo más, que lo que yo llamaba fe era en realidad una relación unilateral, donde yo pedía ayuda cuando la necesitaba, y el resto del tiempo operaba completamente solo. El día del accidente estaba trabajando en un contrato de mantenimiento en una planta regasificadora ubicada en la costa de Tamaulipas. Era el tipo de trabajo que conozco perfectamente: revisión de la integridad estructural de los tubos de conducción sumergidos que llevan el gas desde los puntos de descarga marítima hasta las instalaciones en tierra. Trabajo delicado, trabajo rutinario para alguien con mi experiencia, trabajo que había hecho docenas de veces en condiciones similares. El agua esa tarde estaba turbia, con visibilidad de menos de 2 metros por sedimento removido por corrientes internas. Eso era normal. Trabajaba con linterna frontal y linterna de mano, con el equipo de comunicación estándar conectado a superficie, y con mi mezcla de gas calibrada para una inmersión de 40 minutos a 16 metros de profundidad. Lo que falló fue el regulador. Una pieza de la primera etapa que en la revisión previa había marcado dentro de parámetros normales, pero que en el momento en que la presión del agua interactuó con una microfractura que nadie había detectado,
cedió de una manera que cortó el flujo de gas de forma casi instantánea, no parcialmente, completamente. Aspiré y no hubo nada, aspiré de nuevo con más fuerza y tampoco. El pánico en esos momentos es un animal que conoces de entrenamiento, que sabes que viene, pero que cuando llega de verdad es diferente a cualquier simulacro, porque el cuerpo sabe que esto no es un simulacro. Activé el sistema de emergencia de la mezcla de respaldo y el sistema no respondió porque la falla había comprometido también la válvula de conmutación, todo en décimas de segundo. Todo mientras la oscuridad del agua me rodeaba por todos lados y el único contacto con el mundo de arriba era el cable de comunicación que no servía para darme el aire que necesitaba. Intenté ascender, mis pulmones ya pedían, y entonces el mundo se cerró. No hubo túnel, no hubo oscuridad gradual. Fue como cuando apaga la luz de golpe en un cuarto sin ventanas. Un momento había mundo y en el siguiente no había nada, pero en ese nada yo seguía siendo yo. Eso es lo que más me cuesta explicarle a la gente cuando intento contarlo, que la muerte no es la extinción de la conciencia, al menos no lo fue para mí. La muerte fue la extinción del cuerpo, que es muy diferente. El cuerpo desapareció con todo lo que el cuerpo significa, el peso, la temperatura, el dolor, la urgencia de los pulmones, el sabor del agua salada, el frío de los 16 metros, todo eso se fue en un instante, pero yo permanecí. Ramón Aurelio Escobedo Garza seguía ahí, con sus recuerdos, con su manera de pensar, con el amor por Esperanza y por sus hijos intacto, con la conciencia completamente encendida, solo que sin cuerpo, y sin el peso que el cuerpo carga sin que uno se dé cuenta hasta que desaparece. Lo que me rodeaba no era el agua del Golfo, no era el fondo sedimentado de la planta regasificadora. Era algo que no tiene nombre en ningún catálogo de lugares que yo haya visitado en 54 años. Había luz, pero no venía de ninguna fuente identificable. Era más como si la luz fuera la naturaleza del lugar en lugar de ser algo que el lugar emitía. Y había algo en esa luz que era como temperatura sin ser temperatura, una cualidad que llenaba sin saturar, que envolvía sin apretar. Y entonces lo vi venir hacia mí y supe quién era antes de que llegara, con la misma certeza con que un buzo experimentado sabe la diferencia entre el sonido de una corriente interna y el sonido de un equipo fallando. No por razonamiento, sino por reconocimiento inmediato, por algo que va más allá de los sentidos y que sin embargo es más confiable que cualquiera de ellos. Era Jesús. Y cuando llegó a donde yo estaba, lo primero que desapareció fue algo que yo nunca había sabido que cargaba, que era la tensión permanente de un hombre que se sostiene a sí mismo, que no se permite el lujo de la debilidad porque la debilidad en su trabajo mata. Esa tensión simplemente se fue. Y en su lugar hubo algo que no sé cómo llamar excepto con la palabra que más se acerca aunque se queda corta: paz. Pero una paz que era activa, viva, presente. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien sabe que los problemas no tienen la última palabra. Me dijo: quiero mostrarte algo que tu vida necesita entender. Y lo que siguió fue una conversación y una visión que duró lo que no tiene manera de medirse con los relojes de este mundo, pero que cuando intento recordarla es más densa en información y en experiencia que todo el resto de mi vida sumado. Me llevó hacia atrás en el tiempo, o quizás no hacia atrás, sino hacia una perspectiva diferente donde el tiempo se veía de una manera que la mente humana no está diseñada para procesar, y lo que vi fue oscuridad. No la oscuridad del agua turbia a 16 metros de profundidad que yo conocía bien. Una oscuridad diferente, total, anterior, la oscuridad de lo que existía antes de que existiera nada. No el espacio vacío entre galaxias que todavía es algo. Esto era la nada absoluta, el vacío primordial, la ausencia de todo lo que existe y ha existido y existirá. Y sobre esa nada, sobre ese abismo que no tiene medida porque no hay nada para medirlo, había una presencia, no una luz todavía, una presencia, algo que se movía sobre lo que no tenía forma, algo que pairaba sobre el caos primordial con una calma que no era indiferencia sino autoridad, con una expectativa que no era ansiedad sino certeza, con un calor que aún no era calor porque el calor requiere materia y todavía no había materia. Jesús me dijo, Génesis 1, versículo 2. Y yo conocía ese versículo porque lo había leído, porque lo había escuchado en servicios, porque forma parte del vocabulario básico de cualquier persona que haya tenido aunque sea contacto superficial con la Biblia. Pero nunca lo había visto, nunca lo había entendido desde adentro. Y la diferencia entre conocer un versículo y verlo desde donde yo lo estaba viendo en ese momento era la diferencia entre leer sobre el mar en un libro y estar adentro del agua a 20 metros de profundidad sintiendo la presión en los oídos. La tierra estaba sin forma y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me dijo: ¿ves lo que hace ahí? Antes de que hubiera luz, antes de que mi Padre hablara la primera palabra de la creación, antes de que existiera ningún ser creado, el Espíritu ya estaba ahí. No llegó después, no fue convocado cuando hacía falta. Estaba ahí desde antes de que hubiera un antes, y lo que hacía no era esperar. Lo que hacía es lo que en el hebreo original la palabra describe como el movimiento de un águila que planea sobre su nido, que cubre, que protege, que prepara, que activa. No estaba inmóvil sobre el caos. Estaba comprometido con él. Estaba comprometido con la posibilidad de que ese caos se convirtiera en algo. Yo soy buzo de mantenimiento, conozco el caos del fondo del mar. Conozco la oscuridad donde la visibilidad es cero y el trabajo tiene que hacerse de todas formas. Y en ese contexto entendí lo que Jesús me estaba mostrando de una manera que no habría podido entender desde un banco de iglesia. El Espíritu no huye del caos. El Espíritu opera en el caos. El Espíritu es precisamente la presencia que hace posible que del caos surja orden, que de la oscuridad surja luz, que de lo informe surja forma. Y ese mismo Espíritu, ese mismo que estaba ahí antes de la primera palabra de la creación, ese mismo que pairaba sobre el abismo primordial con la calma de quien sabe exactamente lo que está a punto de pasar, es el que Dios prometió derramar sobre toda carne. Es el que vive en cada persona que ha abierto su vida a Jesucristo. Es el que debería ser no la visita ocasional del domingo por la mañana, sino el oxígeno permanente de cada día, de cada decisión, de cada trabajo, de cada miedo, de cada caos personal que cada uno de nosotros carga. Me dijo algo que me detuve a considerar en todo su peso. Ramón, tu trabajo es el caos controlado. Bajas a la oscuridad, a la presión, a la visibilidad cero y haces tu trabajo ahí porque tienes entrenamiento, porque tienes equipo, porque tienes un cable que te conecta con la superficie. Pero hay una dimensión de tu vida donde has estado bajando sin ese cable, donde has estado operando en la oscuridad con la convicción de que eres suficiente, de que tu experiencia es suficiente, de que tu disciplina es suficiente, y no lo es. No porque seas débil, sino porque fuiste diseñado para operar en conexión con algo que va más allá de ti. Ese algo es una persona, y esa persona ha estado disponible para ti todo ese tiempo, y tú la has tratado como el equipo de emergencia que nunca esperas usar porque confías en el equipo principal. Luego me mostró algo que cambió la manera en que entiendo la creación del ser humano. Vi a Dios formando al hombre del polvo de la tierra, y lo que vi no fue la imagen pintada en la Capilla Sixtina ni ninguna otra representación que conozca. Fue algo más íntimo, más directo, más personal. Vi a Dios inclinarse sobre esa figura hecha de tierra y acercar su boca y soplar. Y lo que sopló no fue aire ordinario. Lo que sopló fue el aliento del Espíritu. La palabra hebrea que la Biblia usa ahí es neshama, que comparte raíz con el ruach, que es espíritu, que es viento, que es aliento. Y Jesús me dijo: Ramón, cada respiración que has dado en 54 años ha sido sostenida por Él. No solo la primera, cada una. Cada inhalación en la superficie, cada inhalación bajo el agua con el regulador funcionando. Cada mañana en que despertaste sin pensar en lo que hacía posible que despertaras. El Espíritu Santo no se involucró en tu vida en la primera vez que entraste a una iglesia. El Espíritu Santo se involucró en tu vida en el momento en que Dios sopló en el primer ser humano, porque cada ser humano que ha existido desde entonces lleva en su naturaleza esa chispa de lo que Él es. La diferencia entre quien lo conoce y quien no lo conoce no es que unos lo tengan y otros no. Es que unos saben lo que tienen y viven de acuerdo a eso, y otros no lo saben y viven como si no lo tuvieran. Después de mostrarme el principio de la creación, Jesús comenzó a mostrarme algo que en mi vida cristiana de superficie yo nunca había considerado con seriedad: la manera en que el Espíritu operaba en personas comunes y ordinarias en la Biblia. No solo en profetas y reyes, sino en trabajadores, en artesanos, en hombres que hacían trabajo con las manos como yo. Y esto me llegó de una manera diferente a todo lo anterior porque era mi mundo, era mi vocabulario. Me mostró a un hombre llamado Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá. No era profeta, no era sacerdote, era artesano, el tipo de hombre que hoy habríamos llamado maestro de obra, técnico especializado, alguien con habilidades en metal, en madera, en telas, en piedra. Y la Biblia dice en Éxodo 31 que Dios lo llenó del Espíritu, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento y en toda clase de artesanía. Jesús me dijo: ¿ves eso? El Espíritu no solo viene sobre los que predican,
El Espíritu viene sobre los que construyen. El Espíritu viene sobre los que trabajan con sus manos en la oscuridad y en las profundidades y en los lugares donde nadie los ve. El Espíritu vino sobre este hombre para hacer exactamente lo que tú haces. Trabajo técnico, trabajo de precisión, trabajo donde el detalle importa y donde el error tiene consecuencias. Bezaleel no fue ungido para hablar en público. Fue ungido para trabajar, y esa unción era tan real, tan específica, tan sobrenatural como cualquier otro don que el Espíritu ha dado a cualquier persona a lo largo de la historia. Yo pensé en mis 35 años bajo el agua. Pensé en las veces que en visibilidad cero con las manos encontré exactamente la pieza correcta en el lugar correcto, por algo que no era solo habilidad, sino algo que se sentía como guía. Pensé en las veces que sin razón técnica aparente, algo me hizo detenerme antes de avanzar y al detenerme, descubrí por qué tenía que haberme detenido. Lo había atribuido siempre a la intuición del experto, a la memoria muscular, a la experiencia acumulada. Nunca se me había ocurrido que pudiera ser algo más. Nunca se me había ocurrido que el mismo espíritu que ungió a Bezaleel para trabajar el metal y la madera pudiera estar presente en la oscuridad del fondo del mar, guiando las manos de un buzo de mantenimiento en Tamaulipas. Me mostró a José, el hijo de Jacob, en una prisión de Egipto. Un hombre que había pasado del privilegio al pozo, a la esclavitud, a la cárcel, sin que ninguna de esas transiciones hubiera sido provocada por sus propios errores, sino por la traición de otros. Y en ese contexto, Faraón, que no era creyente ni conocía al Dios de Israel, miró a José y dijo algo que Jesús me subrayó con énfasis. ¿Podemos encontrar a alguien así como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Eso no fue un cumplido de protocolo. Fue un reconocimiento de que había algo en José que ningún entrenamiento humano podía producir, que las interpretaciones que daba de los sueños no venían de una inteligencia excepcional, sino de un acceso sobrenatural a información que la mente natural no puede alcanzar. Y Jesús me dijo, José no llegó a ese lugar a pesar de la prisión, llegó a ese lugar a través de la prisión. El Espíritu no lo abandonó en el pozo, ni en la esclavitud, ni en la cárcel. El Espíritu estuvo en cada uno de esos lugares preparando lo que José no podía ver desde donde estaba. El Espíritu no opera solo en los momentos buenos, opera especialmente en los momentos oscuros. Me mostró a Moisés abrumado por el peso de liderar a 2 millones de personas a través de un desierto, llegando al punto del agotamiento total donde le dijo a Dios que preferiría morir a seguir cargando solo con eso. Y Jesús me dijo, ¿qué hizo mi Padre? ¿Le dio una estrategia mejor? ¿Le enseñó técnicas de liderazgo más eficientes? No. Le dio 70 ancianos y tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y lo distribuyó entre ellos. Y aquí viene algo que quiero que entiendas bien, Ramón, porque tiene que ver con cómo funciona realmente el espíritu. El espíritu no se disminuye cuando se comparte. El espíritu no se divide como se divide el oxígeno en un tanque. El espíritu se multiplica. Moisés no tuvo menos después de que el espíritu fuera distribuido entre 70 personas. Tuvo exactamente lo mismo. El espíritu no tiene capacidad limitada, lo que tiene es voluntad propia. Y esa voluntad propia es la clave de todo lo que quiero mostrarte hoy. Y entonces Jesús dijo algo que me detuvo completamente. Algo que yo nunca había escuchado formulado de esa manera, aunque estaba en el texto de la Biblia desde siempre esperando que alguien me lo mostrara. Me dijo, Ramón, quiero que entiendas algo sobre cómo viví yo en la tierra. Soy el Hijo de Dios. Eso es absolutamente verdad. Pero cuando tomé carne humana, tomé también las limitaciones de la carne humana de manera real, no simbólica. No fui a la cruz como performance. Fui como un ser humano real que cargó el peso real del pecado real de toda la humanidad. Y en esa encarnación elegí no operar desde mis atributos divinos de manera independiente. Elegí vivir exactamente como tú puedes vivir. En dependencia total del Espíritu. No comencé mi ministerio público hasta que el Espíritu descendió sobre mí en el Jordán. Lucas 3, versículo 22. No fue un ritual, no fue una confirmación de algo que ya existía. Fue el inicio real de la capacidad para hacer lo que vine a hacer. Inmediatamente después, Lucas 4, versículo 1 dice que fui lleno del Espíritu y llevado por el Espíritu al desierto. No lleno y luego caminé solo. Lleno y llevado. La llenura y la dirección eran simultáneas. Y cuando regresé de ese desierto, Lucas 4, versículo 14 dice que regresé en el poder del Espíritu, no en mi propio poder, no en el poder acumulado de mi naturaleza divina operando independientemente, en el poder del Espíritu. Y así fue toda la vida pública que siguió, cada sanidad, cada milagro, cada palabra de autoridad, cada confrontación con las fuerzas espirituales del mal.
Pedro lo resumió en Hechos 10, versículo 38 cuando predicó sobre mí. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me miró directamente y me dijo esto: Ramón, si yo, que soy Dios, elegí no operar en la tierra de manera independiente del Espíritu, ¿con qué lógica piensa el ser humano que puede hacerlo? ¿Con qué argumento justifica el hombre que es perfectamente capaz de vivir su vida, su trabajo, su matrimonio, su paternidad, su fe, su todo, por sus propios medios? Esa arrogancia no siempre se parece a la arrogancia, a veces se parece a la responsabilidad, a veces se parece a la autodisciplina, a veces se parece exactamente como se veía en ti, como un hombre serio y trabajador que cumple con sus obligaciones sin molestar a nadie con sus necesidades, pero por dentro es la misma raíz. Es el hombre que ha decidido que puede sostenerse a sí mismo, y esa decisión, Ramón, es agotadora, y además es falsa, y en el momento en que el equipo falla, en el momento en que la pieza que creías en buen estado cede, queda expuesta en todo su peso. Luego vino la parte que más me ha costado procesar desde que regresé, la parte que habla de lo que hacemos con el Espíritu en nuestras vidas religiosas cotidianas y cómo eso lo afecta a él. Jesús me dijo, Efesios 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y me explicó qué significaba eso de una manera que fue como encender una luz en un cuarto que yo había tenido a oscuras durante décadas. El Espíritu puede ser contristado porque el Espíritu es una persona, no un sentimiento, no una atmósfera, no una energía. Una persona con inteligencia, con voluntad, con emociones reales. Una persona que piensa, que habla, que dirige, que puede ser ignorado, que puede ser herido. Y lo que lo entristece, lo que lo contristece, no es solo el pecado obvio y declarado. Lo que lo entristece es la vida doble. Es la persona que en el templo habla el lenguaje de la dependencia de Dios y en su trabajo habla el lenguaje de la suficiencia propia. Es el hombre que ora antes de sumergirse, pero que durante la inmersión opera completamente desde su propio criterio sin consultar nada ni a nadie. Es la persona que sabe que el Espíritu existe, que lo menciona en las conversaciones religiosas correctas, que canta sus canciones en los servicios del domingo, pero que en los 30 minutos de adoración siente algo cálido en el pecho, y cuando sale del templo lo guarda en el bolsillo hasta la siguiente semana. Esa persona no ha rechazado al Espíritu, pero lo ha reducido, lo ha convertido en accesorio en lugar de sustancia. Y el Espíritu, que es Dios, que se merece la totalidad de lo que es y lo que puede dar, lleva esa reducción como un dolor real. Me mostró algo que me dejó sin palabras. Me mostró congregaciones llenas de personas que podían cantar de memoria cada palabra de cada canción de adoración contemporánea, que podían citar doctrina, que podían responder correctamente a las preguntas de una clase bíblica, que habían ido a la iglesia durante décadas y que llevaban años sin escuchar la voz del Espíritu porque habían llenado sus vidas de tanto ruido que la voz que nunca grita se había vuelto imposible de distinguir del fondo. No habían tomado la decisión de no escuchar. Simplemente habían tomado decisiones que de manera acumulada producían el mismo resultado. La pantalla encendida apenas despertarse, el podcast en el carro, la música en el fondo mientras se trabaja, la notificación, el scroll, el contenido constante, ininterrumpido, que llena cada hueco de silencio antes de que el silencio pueda convertirse en algo. Y me mostró la otra cara, lo que pasa cuando alguien decide perseguir al Espíritu como persona en lugar de perseguir al Espíritu como experiencia. Me mostró la diferencia entre alguien que busca los dones y alguien que busca al dador, y la diferencia era tan visible desde donde yo estaba como la diferencia entre luz y oscuridad. La persona que busca los dones busca poder, busca capacidades, busca la experiencia de hacer cosas que van más allá de lo natural, de tener palabras de conocimiento, de orar por enfermos y verlos sanar, de profetizar con precisión, de hablar en lenguas. Y esas cosas son reales, son genuinas, son parte de lo que el Espíritu da, pero cuando se convierten en el objetivo en lugar de ser el resultado natural de una relación, algo se tuerce, el don se convierte en el punto, y el dador queda reducido a un dispensador de capacidades. La persona que busca al dador hace algo diferente, no busca lo que el Espíritu puede hacer a través de ella, busca conocer al Espíritu en sí mismo, busca la relación, no el resultado. Busca aprender cómo piensa, cómo dirige, qué lo alegra, qué lo entristece, cuál es su naturaleza, cuáles son sus maneras de operar. Y lo que descubre esa persona, lo que Jesús me mostró con total claridad, es que cuando la relación es real, cuando el conocimiento del Espíritu como persona es genuino y no solo doctrinal,
Los dones fluyen de manera natural como consecuencia de esa relación, no como recompensa por haberla buscado, sino como expresión orgánica de ella. De la misma manera que en un matrimonio saludable el esposo no hace cosas buenas para su esposa como transacción, sino porque la conoce y la ama, y actuar de acuerdo a ese conocimiento y ese amor es simplemente lo que es. Así el Espíritu equipa y capacita no como transacción con los que lo buscan correctamente, sino como expresión natural de su presencia en la vida de quien genuinamente lo conoce. Jesús me habló del fruto del Espíritu con un énfasis que desafió algo que yo nunca había cuestionado. Me dijo: 1 Corintios 12 y 1 Corintios 13 no son dos temas diferentes en tensión, son la misma verdad desde dos ángulos. El capítulo 12 habla de lo que el Espíritu hace a través de una persona, los dones. El capítulo 13 habla de lo que el Espíritu forma en una persona, el amor. Y lo que Pablo está diciendo con esa secuencia no es que los dones no importan, sino que sin el carácter que produce la presencia real del Espíritu, los dones son ruido. Si hablo en lenguas de hombres y de ángeles y no tengo amor, soy como metal que resuena y platillo que retiñe. El Espíritu produce simultáneamente el poder para el afuera y el carácter para el adentro. Y cuando alguien tiene el poder sin el carácter, es peligroso. Y cuando alguien tiene el carácter sin el poder, es incompleto. El diseño es los dos juntos. El diseño es una persona cuyo interior ha sido transformado por la presencia real del Espíritu y cuyo exterior está equipado por los dones del Espíritu para servir a un mundo que los necesita. Me habló de la sensibilidad al Espíritu de una manera que me hizo entender por qué yo la había perdido tanto tiempo sin saberlo. Me dijo: la sensibilidad al Espíritu no se desarrolla esperando señales más grandes, se desarrolla obedeciendo las señales pequeñas. Cada vez que el Espíritu habla, cada vez que hay una incomodidad suave en la conciencia sobre algo, una dirección gentil hacia algún lugar, una restricción callada frente a alguna decisión, y la persona responde con obediencia, esa persona está entrenando su capacidad de escuchar. Y cada vez que lo ignora, cada vez que razona por encima de esa voz con argumentos que suenan completamente razonables, esa persona está entrenando su capacidad de no escuchar. Y con el tiempo, sin que nunca haya tomado la decisión formal de no escuchar, resulta que no puede escuchar porque ha construido durante años el hábito contrario. Me habló de las señales de que el Espíritu está hablando. Me dijo: habla con paz. Cuando hay una decisión que es correcta, no siempre trae emoción intensa, pero trae una paz que no puede explicarse desde las circunstancias. Cuando hay algo que parece bueno externamente, pero no es correcto, el Espíritu produce una ausencia de paz que ningún argumento racional puede eliminar completamente. Habla con convicción. Cuando el Espíritu señala algo en tu vida que necesita cambiar, la convicción no es culpa paralizante, sino una claridad activa que invita a responder. Habla a través de la palabra escrita, no por encima de ella. Nunca va a decirte algo que contradiga lo que ya está escrito en las Escrituras, porque el Espíritu y la palabra tienen la misma fuente. Habla a través de circunstancias, a través de otras personas, a través de preguntas que de repente no puedes dejar de hacerte. Y habla en el silencio. Pero solo el silencio puede contener lo que Él quiere decir. Y el silencio requiere un cultivo deliberado en un mundo que ha hecho del ruido su estado normal. Me dijo una cosa que me marcó de una manera particular porque toca directamente lo que era yo antes de esa noche. Me dijo: Ramón, los que más me preocupan no son los que me han rechazado abiertamente, son los que llevan años diciéndome que sí, mientras en práctica me dicen que no. Son los que oran el domingo y planean solos el lunes. Son los que me incluyen en los momentos de crisis y me excluyen de los momentos de decisión cotidiana. Son los que han aprendido el vocabulario de la dependencia del Espíritu, pero que en su realidad operativa funcionan exactamente igual que alguien que no lo conoce en absoluto. Esas personas no están en rebeldía declarada, están en algo más peligroso, una religiosidad que funciona como sustituto de la relación real, que les da la sensación de estar bien con Dios sin el costo de realmente estarlo. Y entonces llegó el momento que yo ya sentía venir de la misma manera que un buzo experimentado siente cuando se está acabando el tiempo de inmersión antes de revisar los indicadores. No es algo que se piensa, es algo que el cuerpo sabe. O en este caso, algo que lo que yo era en ese lugar sabía. El tiempo de mi visita estaba terminando. Jesús me miró de la manera en que lo había mirado desde el principio, con esa combinación de conocimiento total y amor total que son lo mismo en Él, que no se pueden separar porque en Él no hay conocimiento sin amor, ni amor sin conocimiento. Me dijo, Romanos 8, versículo 11,
El que resucitó a Cristo Jesús de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu, no uno similar, no una versión adaptada, el mismo que pairó sobre el caos antes de la creación, el mismo que sopló en el primer hombre, el mismo que ungió a Bezaleel para trabajar el metal, el mismo que capacitó a José en la prisión, el mismo que llenó y dirigió mi vida pública entera en la tierra. Ese mismo Espíritu vive en cada persona que me ha recibido. Y la invitación no es a que lo mencionen más seguido ni a que sientan cosas más intensas el domingo. La invitación es a conocerlo, a tratarlo como la persona que es, a hablarle no como si fuera el departamento de atención a emergencias espirituales, sino como lo que es, el compañero constante, el guía permanente, el poder disponible cada instante, el Dios que eligió hacer su hogar en el interior de seres humanos porque esa es la manera en que decidió estar más cerca de los que ama que cualquier otra presencia en la historia del universo. Me dijo una última cosa antes de que yo comenzara el regreso. Me dijo, cuéntaselo a los que trabajan con las manos, cuéntaselo a los que están en la oscuridad y en las profundidades haciendo lo que nadie ve. Cuéntaselo a los que creen que el Espíritu es para los que predican y no para los que construyen. Cuéntaselo a los que han vivido con la fe de emergencia, el regulador de respaldo que nunca esperan necesitar. Cuéntaselo a los que están cansados de sostenerse solos. Cuéntaselo a los que en algún lugar dentro de ellos sienten que tiene que haber algo más que lo que han conocido hasta ahora, porque tiene que haberlo. Y ese algo más no es un programa, no es una técnica, no es una denominación, es una persona. Y esa persona ha estado disponible todo este tiempo. El regreso fue violento de una manera que contrasta con todo lo que lo precedió. No fue gradual, no fue suave. Fue como cuando el regulador de emergencia te da el primer respiro de gas comprimido después de que creías que no iba a haber más. Una explosión de realidad física que entra de golpe. El frío, la presión, el dolor en el pecho, el sabor del agua, y luego la luz artificial de la cámara hiperbárica del hospital donde me habían trasladado de emergencia, y el ruido de los equipos de monitoreo, y las voces del personal médico hablando en el código acelerado de quienes trabajan contra el tiempo, y mi propio cuerpo convulsionando con el primer respiro real en lo que el médico me diría después que habían sido varios minutos de paro cardiorrespiratorio. Jalé el aire con una violencia que nunca había jalado nada, no porque tuviera miedo, sino porque en ese instante, en ese primer aliento después de haber visto desde adentro lo que cada aliento significa, cada molécula de oxígeno que entraba en mis pulmones era distinta, no en composición química, en significado. Respiré como alguien que sabe que no está respirando solo. Respiré como alguien que sabe que el ruach, el aliento, el espíritu, está ahí en eso que parece tan ordinario y tan mecánico como la respiración, sosteniéndolo, activándolo, haciendo posible que cada instante de vida continúe siendo vida. Me recuperé. Los médicos hablaron de la condición del equipo, de la falla del regulador, de los protocolos que fallaron y los que funcionaron, de los minutos críticos, de los indicadores que de manera inexplicable se estabilizaron en momentos donde estadísticamente no debería haber ocurrido. Escuché todo eso con respeto porque son buenos profesionales y hacen bien su trabajo y merecen que uno los escuche. Pero yo sé lo que sé, yo sé dónde estuve, yo sé lo que vi y lo que escuché y lo que me fue dicho. Y eso no lo puede deshacer ningún análisis de fallas de equipo. Sigo siendo buzo de mantenimiento, sigo bajando al agua, aunque con equipo revisado por 3 personas en lugar de una, y con protocolos modificados que propuse yo mismo a la empresa después del accidente. Sigo amando ese mundo de oscuridad y presión y silencio, donde el trabajo técnico preciso importa, y donde la distracción tiene consecuencias reales. Pero ya no bajo solo, no en el sentido que cuentan. Ya no opero desde la convicción de que mi experiencia y mi disciplina y mi conocimiento son suficientes, no porque se hayan vuelto insuficientes, sino porque entendí que nunca fueron el único recurso disponible, que siempre hubo algo más, que siempre hubo alguien más, y que ese alguien estaba esperando que yo lo dejara de tratar como el regulador de emergencia que uno espera no necesitar nunca. Hablo con el espíritu, no sobre él, con él, en la mañana antes de levantarme de la cama, antes de cada inmersión, en el trayecto de regreso a casa, en los momentos donde hay una decisión que tomar y no sé cuál es la correcta, en los momentos donde no hay decisión que tomar y solo hay silencio disponible. Lo trato como la persona que es, porque eso es lo que es. Y lo que ha pasado en mi vida desde aquella noche en la cámara hiperbárica no es que todo se haya vuelto fácil, ni que los problemas hayan desaparecido, ni que de repente sea un hombre,
sin conflictos, ni dudas, ni momentos de oscuridad. Lo que ha pasado es que ya no estoy solo en ninguno de esos momentos, y esa diferencia lo cambia todo. Si eres alguien que trabaja con las manos, si eres alguien que está en la oscuridad y en la profundidad haciendo lo que nadie ve, si eres alguien que ha vivido de la suficiencia propia hasta que la suficiencia propia se agotó, si eres alguien que sabe que lo que tiene nombre de fe no es lo que la fe debería ser, pero no sabes cómo cruzar la distancia entre lo que tienes y lo que debería haber, esto es para ti. El espíritu no es una emoción de domingo, no es un lenguaje especial que solo hablan los que estudian teología, no es el equipo de emergencia para los momentos donde tú ya no alcanzas. Es el Dios que se movía sobre el caos antes de que existiera nada. Es el aliento que te ha sostenido cada día sin que lo supieras. Es la persona más cercana a ti que cualquier otro ser en el universo, porque eligió hacer su hogar en tu interior. Y lo único que necesita de ti es que lo trates como lo que es. Una persona, tu compañero permanente, tu nuevo oxígeno, el único aire que no se acaba.